Bonito y bendecido día para todos los que están dispuestos a seguir aprendiendo más de las Sagradas Escrituras. La enseñanza que traemos hoy es para entendimiento, discernimiento espiritual y comprensión de su palabra. Comencemos. ¿Es bíblica la cobertura? Para eso vamos a sumergirnos en la palabra de Dios en el Antiguo y Nuevo Pacto, para encontrar la revelación de lo que dice la palabra de Dios, en hebreo y en griego koiné, acerca de la cobertura. En 2 de Samuel en el capítulo 15 versículos del 29 al 31, dice lo siguiente. Entonces Sadoc y Abiatar volvieron el arca de Dios a Jerusalén, y se quedaron allá. Y David subió la cuesta de los olivos, y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza, e iban llorando mientras subían. Y dieron aviso a David, diciendo, Aitofel está entre los que conspiraron con Absalón. Entonces dijo David, entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Aitofel. ¿Quién era Aitofel según la Biblia? En hebreo Achitofel es un nombre propio, masculino y significa, hermano de locura, quien era un consejero de gran confianza del rey David. Era reconocido por su sabiduría y perspicacia, y sus consejos eran tenidos en gran estima. Sin embargo, durante la rebelión de Absalón, Aitofel traicionó a David y se convirtió en consejero de Absalón, apoyando su intento de usurpar el trono. ¿Quién era Absalón según la Biblia? En hebreo Abisalom es un nombre propio, masculino y significa, mi padre es la paz y era hijo del rey David, quien se rebeló contra él y trató de tomar su trono, lo que causó gran sufrimiento al rey. Por eso, el rey David, subió al monte de Olivos con todo su pueblo, mismo que era considerado un lugar sagrado donde se adoraba a Dios, en señal de tristeza y para buscar el consuelo de Dios. Por lo tanto, en la cultura antigua, la cabeza cubierta, los pies descalzos y el llanto eran signos de duelo y tristeza. ¿Qué es cubierta? En hebreo jafá es un verbo y significa, cubrió, cubierta, cubrieron, para cubrir, para velar, para revestir, proteger, encerrar. También en hebreo la palabra mitznefet es un sustantivo femenino y significa, mitra, tiara, turbante. En Éxodo capítulo 28 versículos del 36 al 38, dice. Harás además una lámina de oro fino, y grabarás en ella como grabadura de sello, santidad a Jehová. Y la pondrás con un cordón de azul, y estará sobre la mitra, por la parte delantera de la mitra estará. Y estará sobre la frente de Aarón, y llevará a Aarón las faltas cometidas en todas las cosas santas, que los hijos de Israel hubieren consagrado en todas sus santas ofrendas, y sobre su frente estará continuamente, para que obtengan gracia delante de Jehová. Aarón llevó puesto en la cabeza la mitra que era un turbante, con una lámina de oro fino grabada con estas palabras, santidad a Jehová. También por medio de la mitra, Aarón llevó las faltas cometidas en todas las cosas santas. La palabra usada aquí indica llevar afuera. El sumo sacerdote llevó afuera la iniquidad de la gente por la expiación hecha por medio de la sangre derramada, como está escrito en Levítico capítulo 10, versículos del 16 al 18 y capítulo 16, versículos del 5 al 11. En Salmos capítulo 32 versículo 1 y en Isaías, capítulo 33 versículos del 22 al 24. El Señor Yeshua ha llevado afuera nuestros pecados por la expiación, que Él hizo, mencionada en la epístola de Hebreos, capítulo 9, versículos del 23 al 28. También dice, en Éxodo capítulo 29 versículos del 4 al 7 dice. Y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión, y los lavarás con agua. Y tomarás las vestiduras, y vestirás a Aarón la túnica, el manto del efod y el pectoral, y le ceñirás con el cinto del efod, y pondrás la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra pondrás la diadema santa. Luego tomarás el aceite de la unción, y lo derramarás sobre su cabeza, y le ungirás. Por lo cual, los sumos sacerdotes del antiguo pacto, que es conocido por muchos como Antiguo Testamento, llevaban cubierta su cabeza por la mitra y encima la diadema santa, que llevaba el nombre de Dios. Vamos a estudiar a profundidad lo que quiso decir el apóstol Pablo en la epístola, primera a los Corintios, capítulo 11, versículos del 1 al 16, como sigue. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí,
y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello, y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón, y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza, por causa de los ángeles. Pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón, porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Juzgad vosotros mismos, ¿es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? ¿La naturaleza misma no os enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello? Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. ¿Cuántas veces hemos escuchado a lo largo de la vida? Cuando se entra a un lugar religioso al que se le conoce como santo, que los varones en ninguna manera debemos cubrirnos la cabeza, ya que se consideraba como una falta de respeto a Dios, ya sea de cualquier denominación a la que se asiste. Por lo tanto, vamos a sumergirnos en lo más profundo de la palabra de Dios, para ver lo que quiso decir el apóstol Pablo referente a la cobertura. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. En griego koiné la palabra kefalé es un sustantivo femenino y significa cabeza, como la parte que se puede agarrar más prontamente, literal o figuradamente, cabezas, cabecera. Es decir, Cristo funge como la cabeza de todo varón, lo que en el ámbito espiritual se conoce como cubierta o cobertura, y el varón de la mujer, y Dios de Cristo. Y luego, dice: todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. En pocas palabras deshonran a su cabeza que es Cristo, y terminan sometiéndose a mandamientos establecidos de hombres y mujeres, que no son imitadores de Dios. Tanto así que, difieren del apóstol Pablo, que era usado en gran manera por el Espíritu Santo. También dice: pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. En pocas palabras deshonran a su marido, que es su cubierta, para obedecer a otro varón o en su caso a una mujer, que según ellas, consideran que son sus autoridades de parte de Dios, los que se conocen como falsos apóstoles, pastores, profetas, evangelistas y maestros, que por tener un certificado que acredita su ministerio, que prácticamente es solo un papel y que nada significa delante de Dios. Pablo reprendía este tipo de prácticas, como está escrito en la segunda epístola a los Corintios capítulo 3, versículos del 1 al 3. Y luego continúa: porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello, y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. En algunos casos, el rapado de la cabeza sí se utilizaba como un castigo social o legal, especialmente para las mujeres que habían cometido delitos o eran consideradas infieles, lo que conlleva al apóstol Pablo a que lo relacionara con una prostituta espiritual. Si era vergonzoso para ella cortarse el cabello o raparse, tenía que sujetarse a su marido. Y prosigue diciendo: porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón, y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza, por causa de los ángeles. Lo que Pablo está diciendo, es, que el varón es la imagen y gloria de Dios, porque el varón fue creado primero y después la mujer. Entonces, ¿cuál es la señal de autoridad? ¿Qué debe tener sobre su cabeza, por causa de los ángeles? En pocas palabras es, la sujeción a su marido, porque también los ángeles son creación de Dios y se sujetan a él.
La palabra malak en hebreo es ángel, mensajeros de Dios, embajadores, enviado, mediador. Los ángeles son considerados como si fueran asexuales que no experimentan atracción sexual por humanos. Sin embargo, en la historia de las Escrituras Sagradas se menciona a los ángeles como si fueran varones enviados por Dios, como está escrito en Génesis capítulo 19, versículos del 1 al 29. Lo que conlleva a la epístola de Hebreos en el capítulo 13, versículo 2. También en la epístola de Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 al 9, donde se menciona al arcángel Miguel con nombre de varón. La palabra arquiángelos es un sustantivo, masculino y significa, arcángel, un ángel principal. Asimismo, también en el libro del profeta Isaías capítulo 14, versículos del 9 al 23, donde se menciona la caída de Lucero con nombre de varón. La palabra hebrea que se menciona es Yeilel, un sustantivo, masculino y significa, lucero, el lucero del alba, lucero de la mañana. Y luego Pablo, continúa diciendo: pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón, porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. En resumen, que todo por naturaleza procede de Dios, pero con diferentes funciones espirituales. Y luego, sigue diciendo: juzgad vosotros mismos, ¿es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? En pocas palabras, se refiere a la desobediencia a su marido, que no se sujeta a él. Y luego, prosigue diciendo: ¿la naturaleza misma no os enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello? Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. ¿Cuántas veces hemos caído de la gracia, por imponer una religiosidad, señalando a la mujer, por no traer un velo sobre su cabeza? ¿Cómo cubierta? ¿Cuándo ora o profetiza? En alguna ocasión, se ha escuchado de falsos profetas, que han visto cómo ángeles descendían para ministrar, solo a las mujeres que usaban el velo sobre su cabeza. Lo que conlleva a una pregunta: que los ángeles no conocían la sujeción a su marido, y solo ministraban a las que traían el velo. En ninguna manera, porque los ángeles se sujetan a Dios y no pueden ser engañados, porque ellos saben de antemano quién está bien delante de Dios, porque para eso son enviados, para ministrar a los hijos de Dios. Entonces, ¿qué diremos a todo esto? ¿Que las mujeres pueden usar el velo? Claro que sí, pero no hay que imponerlo como un mandamiento de Dios. Fuera de toda religiosidad, el velo solamente se puede usar en dado caso para evitar distracciones, cuando se hace un ayuno, también en oración o meditación de su palabra. Y al final Pablo termina diciendo: con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Finalmente, culmino con la epístola de Lucas, en el capítulo 9, versículos del 49 al 50, en donde dice lo siguiente: entonces respondiendo Juan, dijo: Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre, y se lo prohibimos, porque no sigue con nosotros. Jesús le dijo: no se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. En pocas palabras, lo que quiso decir el Señor Yeshua, que Él era su cubierta y no hombre o mujer alguno, en su ministerio de evangelización. Espero y esta enseñanza haya sido de bendición para tu vida y haya abierto tus ojos espirituales. Oremos. Padre Celestial, te ruego que abras mi mente a tu sabiduría, para sumergirme más a profundidad en el conocimiento de tu palabra y comprender más los misterios que me han sido revelados, por tu eterna misericordia. Abre los cielos y haz que sobreabunde más amor por el prójimo, moldea nuestra mente, así como el alfarero pule el barro. Gracias te damos, en el nombre de Yeshua el Mesías. Amén, amén y amén. Suscríbete al canal y activa la campanita, para recibir notificación, cuando suba un video nuevo. Enhorabuena. Hasta la próxima.